Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, nuevamente bienvenidos a un capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy un tema peculiar, creo que tanto importante como todos aquellos que hemos hablado de relacionados con patologías, con enfermedades, con cirugías. Y es un tema tan importante como todos ellos porque todos convivimos y consumimos redes sociales y noticias. Y me permití invitar a una amiga y una persona que creo que sin ser oftalmóloga es de las personas que me atrevería a decir que tiene más contacto con la oftalmología en el mundo, que es nada menos y nada más que Laurita Malkin Stewart. Laura es cofundadora de Creative Latin Media, es directora de comunicaciones Creative Latin Media, es editora en jefe de Review of Ophthalmology, es creadora del canal que todos los oftalmólogos consumimos, oftalmólogoaldía.com, es directora de educación continua para la TAM y además tiene una licenciatura en literatura española y ciencias políticas, además de una maestría en Columbia University, además de filología española y portuguesa. Laura, bienvenida a este episodio. Gracias. Muchísimas gracias. Y lo de educación continuada es cuando trabajaba para Jobson Publishing, que ahora es WebMD, que es como yo empecé a trabajar en el área de comunicaciones y salud visual en Estados Unidos. Era una empresa muy grande de comunicaciones que de hecho son nuestra revista hermana en oftalmología y también en óptica. Así que muchísimas gracias, doctor Serna. Qué honor estar aquí contigo. Todo un experto en comunicación a los pacientes. No, pues encantado de tenerte, Laura. Y ahorita te platicaba que cuando yo pensé en este tema, pensé luego en ti, porque así como hablamos de todas aquellas enfermedades, de la cirugía de catarata, de glaucoma, el tema de hoy que yo decidí platicar contigo es de todo lo relacionado con las noticias falsas, las famosas fake news, y cómo evitarlas. Y para todas aquellas personas que nos escuchan y que leen sobre oftalmología, cómo leer de oftalmología. Entonces creo que quién mejor que tú para acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a ver cuánto sé del tema. Yo creo que lo más importante, obviamente todo en comunicación ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años y cada vez está cambiando más, ¿no? Con el Internet, después con las redes sociales. Entonces se ha dado un fenómeno en que nunca, yo creo, ha habido más información de todo tipo y obviamente aquí en el campo de la salud visual, pero también nunca ha faltado más el criterio, ¿no? Creo que hay tantísima información que es peligroso. Y es peligroso porque los pacientes entran primero en la web, muchas veces en redes, y empiezan incluso a autodiagnosticarse con algunas de las cosas que leen en todo tipo de pacientes, ¿no? Es muy peligroso. A mí me ha pasado poner algunos de los síntomas que tengo y llamar a una doctora amiga médica preocupadísima de que tengo una enfermedad súper grave, ¿no? Entonces, creo que lo primero es saber qué es lo que estamos leyendo y por qué estamos leyendo eso y por qué nos está afectando de esta manera. Entonces, creo también que el fenómeno... ¿Qué son los fake news? Pues son noticias falsas, ¿no? Son noticias falsas, engañosas, que pueden ser de dos tipos, o deliberadamente falsas, porque así lo está haciendo el creador de ese contenido para un fin económico u otro fin, o noticias incorrectas o pseudocorrectas que se empiezan a propagar como si fueran verdad. Entonces, ambas son muy peligrosas. ¿Pero por qué son tan poderosas? Y creo que ahí entra, que yo no soy ninguna experta en esto, pero toda la ciencia del neuromarketing, ¿no? De que son noticias que nos enganchan emocionalmente por cómo están escritas. Y sobre todo ahora, creo yo, que acabamos de pasar una pandemia, durante la pandemia, cuando hay situaciones de caos, de incertidumbre,
de tanto cambio como las que hemos vivido, pues la gente busca orden y busca estructura y buscan información. ¿Y qué pasa? Que algunas de estas noticias aparecen utilizan patrones como igual artículos fidedignos, ¿no? Por ejemplo, si digo, recientes estudios dicen que el doctor Serna debería de pasarse unas vacaciones en Acapulco. Suena casi como un artículo científico, ¿no? ¿Cuáles son los estudios? ¿Quién los ha escrito? ¿De dónde vienen? Entonces, creo que lo que uno tiene que recordar es cuestionarse siempre qué es lo que está leyendo, quién lo ha escrito y para qué lo ha escrito. Ahorita que Y comentabas, creo, sí. sí, que ahorita que Perdona, que comentabas aquí... la idea de que nunca antes había habido tanta información y yo me atrevería a agregar que no solo tanta información, sino tan disponible. O sea, la información está a la Exactamente. orden del día. Eso, has completado el pensamiento. O sea, tanta información a la que podemos acceder libremente, ¿no? Porque antes la información científica estaba en los artículos científicos, ¿no? En las bibliotecas. Hoy en día esto ha sido un cambio radical en cómo se consume información de salud visual. Y creo que todavía estamos viendo a ver cómo educar a los pacientes, ¿no? Porque es fantástico el tener información, pero llegar a la fuente correcta. O sea, es un Claro. gran medio, las redes, el Internet, el todo es usarlo, saber, tener el criterio, ¿no? Y saber que como pacientes, o sea, no tenemos el criterio para entender algunas de las cosas que leemos, ¿no? Y no dejarnos asustar. Entonces, ir a la fuente, que es el oftalmólogo. Porque Ahorita no vamos mencionabas nosotros... sí. sí, Adelante. no, ahorita mencionabas, Laurita, de lo peligrosos que pueden ser las fake news, ¿no? Y digo, a lo mejor está un poquito de más la pregunta, pero ¿por qué sería tan peligroso que Ujú. alguien confiara en una noticia falsa? ¿Qué riesgos conlleva para la salud de las personas? ¿A qué se exponen? Bueno, en el caso de la salud, yo creo que es peligrosísimo, peligrosísimo. O sea, oye uno simplemente hablando con tus colegas, ¿no? Me acuerdo que hace unos años aquí, yo vivo en Florida, en Miami abrieron unas clínicas, que sé que las hay por toda Latinoamérica, donde se estaba propagando, vendiendo paquetes para utilizar células madres para diferentes patologías oftalmológicas. Y muchos de estos pacientes después acababan en el Bascom Palmer, donde seguramente tenían que haber ido al principio, ¿no? Y desgraciadamente es muy triste porque la gente, con ese enganche emocional del que hablábamos, que utilizan el marketing engañoso, ¿no? Porque fake news, las noticias falsas, también hay un marketing no ético, ¿no? El marketing que no sigue unas reglas de ética en salud visual y aquí obviamente el motivo es económico, entonces se abusa de pacientes que están en una situación desesperada, que piensan que tal vez es lo mejor y que acuden, se ve que es una clínica, parece que hay gente con bata blanca, pero están haciendo tratamientos que son absolutamente incoherentes para esas patologías, ¿no? Entonces, y seguramente les están costando muchísimo dinero. Entonces, creo que es muy importante. Si algo suena demasiado prometedor, demasiado bueno, demasiado milagroso, generalmente no lo es. Y creo que en época, especialmente ahora saliendo de esta pandemia, donde hablábamos antes que en situaciones de incertidumbre buscamos lo más, algo certero, algo a lo que sujetarnos, pues yo creo que sigamos más bien a nuestro médico. No tengamos miedo de hablar con el médico. Creo que hay mucha gente que ve al médico todavía, bueno, no, yo con todo el respeto, no una gran como una autoridad, pero es una autoridad que está ahí para ayudarnos y para hablar con nosotros. Y creo que no hay que tenerle miedo a ese diálogo porque si nos dejamos llevar por otras fuentes o vemos superficialmente notas en Internet
no vamos a tener, no sabemos qué es fake news o qué es verdadero, pero verdaderamente yo no tengo el criterio porque ni fui a la escuela de medicina, ni tuve después 5 años de subespecialidad para poder llegar al momento donde estás tú, ¿no? Un poco el fenómeno de Doctor Google, donde la gente viene ya autodiagnosticándose. Entonces, es peligrosísimo porque en este caso nos jugamos la visión. Literalmente creo que nos jugamos la visión y no lo pensamos hasta que es muy tarde. Fíjate que Um, como para aterrizar un poquito justo esto que mencionas, y en el episodio que yo tuve con mi hermana en el que hablamos de retinopatía diabética, aterrizábamos precisamente, son 3 riesgos, ¿no? O sea, el primero es, como bien dices, sí, es un riesgo económico. O sea, el que una persona pierda o invierta su dinero en algo que no le va a servir. Número 2, hay un riesgo de retraso en su tratamiento real. O sea, como bien dices, debió haber iniciado con un tratamiento médico correcto y solamente alargó el uh-huh, tiempo. Y número 3, un riesgo de daño, ¿no? O sea, no solo es el retraso, absolutamente. sino que son terapias que muchas veces ni siquiera son seguras para los pacientes y les pueden poner en riesgo su visión, ¿no? Sí, me acuerdo de hablar este tema con la doctora Nat Calor en el Bascom Palmer. Y decía que muchos de los casos que venían ya tenían daños irreversibles, ¿no? Que es una tragedia que habiendo este centro tan bueno, estas personas fueron engañadas y creo también que buscamos patrones de seguridad y hoy en día, desgraciadamente, estos fake news, este marketing engañoso, ¿por qué es tan exitoso? Y creo que es porque sigue los patrones, ¿no? Como decíamos antes, de lo que sería como una nota científica, ¿no? Igual utilizan el nombre de un médico, um, igual utilizan un idioma, un lenguaje que puede sonar científico, pero que si uno empieza como a rascar debajo de la superficie es solo eso, es un humo, ¿no? No es verdadero. Y creo que nosotros, eh, un fenómeno en la comunicación es que el ser humano lee por patrones, ¿no? Estamos acostumbrados, esto es como, si suena médico debe ser médico, no, pero es que esto han utilizado igual el nombre de un médico o el nombre de una clínica, pero ¿qué médico y qué clínica y qué especialidad tiene, ¿no? Entonces es importante que no tengan miedo los pacientes a preguntar dónde se están metiendo y sobre todo que escuchen a su intuición, que creo que es algo que muchas veces no escuchamos. Que Ahora, si estamos, no sé, se me ha ocurrido que eso es algo importante. sí, importante. Ahorita justo sería la pregunta que yo te haría y que sé que a veces, como bien lo dices, puede ser imposible incluso identificar una noticia falsa, pero ahorita empezaste a lanzar ahí algunos tips de que si suena demasiado milagroso, de que te dejes guiar por tu intuición. ¿Cómo identificar a lo mejor una noticia falsa, no? Digo, sé que a veces es dificilísimo y muchas veces depende de ese contacto que tú tengas con tu oftalmólogo para acercarte y decirle, oye, ¿qué tan cierto es esto que estoy ¿Qué leyendo? te parece? Pero ¿cómo lo Yo creo que un buen identificarías? sitio, yo creo que el mejor sitio para empezar sería el título. Ok, Porque si es un título muy amarillista o muy sensacionalista, creo que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que detenerse en el título, ¿no? Y pensar, ¿por qué lo están escribiendo así, ¿no? Después, ver la fuente. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Dónde? ¿Cuáles son las referencias? Un trabajo serio suele tener bibliografía, referencias. No solamente una nota yo te puedo escribir una nota amarillista en 2 minutos y quedaría preciosa, pero ¿dónde está quién, toda la fuente? Como en la universidad, ¿no? En México creo que es el sistema APA, donde uno tiene que tener toda la fuente, escribir todo. Son cosas tan básicas, pero creo que en nuestro miedo o en nuestra necesidad de sentirnos mejor, en la incertidumbre, este tipo de artículos pues se aprovechan, ¿no? Emocionalmente de la gente. Y ahora, antes, cuando no había ni internet, ni imprenta, ni nada, y la gente
que, no sé, la Edad Media quería sentirse mejor. ¿A qué? Pues no estaban los fake news, pero estaba la magia, que te podía curar de diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que ese elemento siempre ha existido en la sociedad o en el oeste, ¿no? Cuando iban en el carrito vendiéndote pociones. Todo eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora está ahí al lado, a la punta de los dedos, y está tan profesionalmente hecho que puede hacer mucho daño. Entonces, yo creería que ver la fuente, ver el título, y si es un médico, no es bastante con que diga doctor, ver de dónde se graduó ese doctor, qué actividades científicas tiene, ir a su oficina y ver su título colgado, ¿no? Asegurarse de que esa es la persona que recibió ese título. No hay que tener miedo a preguntar, creo yo. Y creo que a veces, y esto es algo en mi propia vida como paciente, cuantos más años va cumpliendo uno, menos miedo tiene a preguntar, ¿no? Y también tanta información creo que ha cambiado mucho la relación. No sé, tú me dirás, tú eres el oftalmólogo, entre médico-paciente. Claro, tú eres muy jovencito, igual, entonces no puedes comparar hace 20 años, pero antes el paciente que venía no venía tan informado como el paciente ahora. Eso pasa mucho en la parte también refractiva, ¿no? Bueno, doctor, pero es que a mí me han dicho y voy a quedar absolutamente sin gafas bueno, un momento. Entonces, los doctores también tienen que tener en muchas pláticas que escucho este tema de las falsas expectativas, ¿no? De que es muy importante ahora pasar mucho más tiempo educando al paciente y comunicando al paciente, lo cual es bueno, o sea, es algo Sí. bueno de todo esto. Sí, a mí en lo personal Que, me encanta, por ejemplo, que lleguen a mi consulta y me digan, es que yo leí de estos lentes multifocales que ya te permiten ver de lejos, intermedio, de cerca, en high definition. Y está padre porque llega el paciente informado, pero al mismo tiempo, como bien dices, la labor del médico es sentarte con él y decirle, a ver, esta expectativa que tienes es real, esta que tienes es algo irreal y dejar bien sentadas las bases de lo que estamos buscando en esa relación médico-paciente, ¿no? O sea, totalmente el paciente que ya llega informado a veces es un reto, pero es un reto que en lo sí, personal me agrada, o sea, creo que es algo que está claro, ahí. no, creo que es bueno porque, y tampoco, no sé qué piensas tú como médico, pero es bueno animar al paciente de que lea, de que se informe, ¿no? Porque un paciente informado yo creo que es mejor para vosotros los médicos también, ¿no? Lo que no, obviamente, no, como pacientes creo que tenemos que tener la humildad de saber que no nos vamos a informar automáticamente de 10 años de escuela de medicina que habéis tenido, ¿no? Y también creo que ahora con todo este exceso de información y donde la comunicación ahora ya ha pasado el poder de la comunicación ya no está solo con el médico, está con el paciente. Creo que hay que establecer fronteras de mira hasta aquí, ¿no? O sea, el paciente obviamente tiene sus derechos y debe preguntar, pero tampoco puede exigirle cosas al médico que son imposibles. Por Claro, mucho que lo diga el Internet, es que no va a pasar. Entonces, creo que es una nueva era en comunicación. claro. Am, creo. No Sí, sé qué piensas tú. totalmente de acuerdo en el que el paciente tiene a la orden del día la información y ahí es donde entra el complemento del médico de poderle decir, estás en este buen camino o mira, esto que leíste que a lo mejor tienes como expectativa para tu caso en particular no aplica por esto o totalmente de acuerdo, podemos aplicarlo buscando estas expectativas. Es una, siempre como una comunicación de dos partes, ¿no? O sea, desde la expectativa que tiene el paciente de Sí. lo que leyó en internet y la que puede ofrecer el médico con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es lo ideal, ¿no? Y también yo he visto tantos sitios web de médicos con información muy buena, ¿no? Que es información Sí, curada al paciente. Entonces yo le diré al paciente, en vez de poner retinopatía diabética y que te va a salir un montón de cosas donde igual no tenemos el criterio de saber, bueno, ¿y dónde voy yo? No, me meto en un peer review magazine, que ahí es muy complicado, o me creo esta nota que es exagerada y que me dicen que me voy a tomar esta medicina y me voy a curar, porque no empiezas en el sitio web de tu médico o viendo tus redes, que tanta información tienen. Hay muchos médicos que en sus redes tienen información fantástica, información de que salud. contrarresta, sí, información de salud
que contrarresta todos los fake news, ¿no? Entonces, y los médicos estáis haciendo una gran labor con eso. Entonces, es importante que los pacientes sepan que eso está disponible. Yo creo que casi todos los oftalmólogos, o ya sea ellos personalmente o por medio de sus clínicas, tienen información que ya han curado, ¿no? Y con preguntas que puede tener un paciente, incluso con alertas, ahora que acabamos de pasar la semana de glaucoma, todo el mundo, todas las clínicas en Latinoamérica, en Centroamérica, en Caribe han hecho campañas de concientización. Y creo que eso es importantísimo, creo que siempre se han hecho las campañas, pero ahora que están las redes sociales, pues son las armas que tienen los médicos, ¿no? Para luchar contra este fenómeno. Sí, Laura, en ese sentido, quisiera que nos platicaras, así, obviamente muy brevemente, tú has sido editora durante mucho tiempo de revistas que incluso, pues, por ejemplo, en tu caso en particular, publicas para oftalmólogos, ¿no? Entonces, precisamente en este contexto de las noticias falsas, quisiera que le platicaras a la gente que nos escucha más o menos qué proceso es el que siguen tú y tu equipo para poder plasmar una noticia, ¿no? O sea, de tomar la información y plasmarla sabiendo ustedes que tiene un respaldo científico. Bueno, nuestra revista tiene una peculiaridad. Nuestra revista es una revista de revisión, ¿no? Nos llamamos Review of Ophthalmology en español y somos una revista hermana de Review en inglés, que es nuestra hermana mayor, digamos. Y una revista de revisión, no somos lo que se llama peer-to-peer, de colega a colega, y eso lo quiero aclarar, ¿no? Como por ejemplo la revista de la Panamericana, Visión Panamérica y otras tantas revistas que son peer-to-peer, en la que pasan por un proceso de filtro, ¿no? De varios colegas y correcciones, etcétera. En nuestra revista, todo lo que llega, bueno, parte de nuestras publicaciones son traducciones que ya han sido filtradas, ¿no? Por el proceso editorial de nuestra revista hermana, pero cada vez más a lo largo de los años dejamos de ser como una réplica de nuestra revista norteamericana a tener nuestra propia voz latinoamericana, lo cual ha sido muy bonito. Eso quiere decir que tenemos asociaciones, una sección de asociaciones, otra sección de casos clínicos, pero todo lo que llega ¿Qué quiere decir de revisión? Primero, quiere decir que nunca se va a encontrar un artículo sobre, digamos, una tecnología solo o un solo producto de la industria. Si en ese artículo el doctor habla sobre una tecnología, le pedimos que hable de otras, que sea como balanceado, ¿no? Entonces, cada artículo que llega pasa a nuestro comité editorial, que el doctor Raúl Suárez en México es nuestro director clínico y en Andina es el doctor Eduardo Viteri, y con los miembros del comité filtran, a veces corrigen o devuelven en el artículo con alguna sugerencia de fortalecer alguna área que falte, pero todo es leído por un oftalmólogo. Yo no soy oftalmóloga y quiero aclararlo. Yo hago la parte editorial de corrección, obviamente sé sobre el tema porque lo llevo haciendo muchísimos años, ¿no? y conozco las temáticas principales, pero los artículos científicos que llegan pasan por ese proceso de revisión. Después tenemos una parte que es dedicada a la industria, que es claramente delineada, ¿no? Los artículos de estudio que ha hecho la industria, que se ve claramente que son de la industria, que tienen su logotipo, etcétera, ¿no? Entonces, está todo como muy bien dividido, no hay mezclas. ¿Y qué más te diría yo a la hora? Pues es primero el proceso de la temática, ¿no? Tenemos, en Review cubrimos todas las especialidades. Siempre hay un artículo de superficie ocular, catarata refractiva, un artículo de glaucoma, un artículo de retina y vítreo y de otras subespecialidades, pero hay un proceso de unos editores oftalmológicos y hay veces que el artículo decimos, mira,
no por estas circunstancias o corrige estas cosas o si está aceptado, muchísimas gracias, ¿no? Entonces hay un filtro, no simplemente publicamos lo que se nos dé. Y algo que nos hace mucha ilusión es que a lo largo de los años pues cada vez más nos llegan más artículos porque queremos que haya una oportunidad para que la gente joven publique, porque es verdad que es muy difícil publicar por primera vez en Latinoamérica. O sea, un doctor que empieza a publicar por primera vez no tiene muchas puertas, ¿no? Abiertas, pero queremos que sea para los que publiquen por primera vez pues una experiencia donde aprendan y donde siempre hay un criterio editorial y médico, ¿no? No sé si te he dicho demasiado. No, precisamente es que justo es lo que quería demostrar con tu respuesta, es que es un proceso para que la información llegue a Internet y que en el momento en que una persona se mete y lo vea, digas, oye, esto pasó por cierto proceso de escrutinio y sé que no estoy leyendo cualquier cosa que escribió Juan de las Pitayas, ¿no? Correcto. Y muchas veces también tenemos foros que hemos hecho en el pasado entre médicos que estudian temáticas donde comparamos punto de vista igual de doctor en Europa con uno en Estados Unidos, con uno en Latinoamérica, ¿no? Y ciertamente siempre hay un vetting process, un proceso donde obviamente conocemos quién es el médico, de dónde viene, ¿no? Todo ese proceso de verificar, sí. ¿no? Que el médico que escribe sea el que firma. Sí, justo ahorita que estás tocando ese tema, porque más o menos lo estábamos platicando hace rato en relación a cuando ustedes se acercan a un colega nuevo y le dices, oye, quiero que contribuyas con nosotros. Es un proceso muy similar al de una persona que encuentra una información en internet y ve, oye, pues este médico está haciendo esto con células madre, y hay una línea ahí entre cómo poder identificar entre alguien que realmente tiene un respaldo científico a alguien que a lo mejor ya cae en algo ya, pues a lo mejor cercano a la charlatanería, ¿no? ¿Hay alguna forma, no sé, o tú podrías mencionar alguna forma en la que la gente podría hacer esta identificación? Ahorita ya mencionaste ir, ver el respaldo. Una de las cosas, yo creo que lo más importante es la reputación del journal, ¿no? La reputación de dónde se publica algo. Nosotros llevamos 19 años publicando y nunca hemos tenido un problema, gracias a Dios, y creo que es porque verificamos todo, ¿no? A mí me han llegado artículos de diferentes fuentes donde no he podido verificar bien y no los he publicado, ¿no? O artículos donde uno siente cierta presión y dice, no, mira, es que esto tiene que ir así. Y creo que lo más importante es esa filosofía editorial, ¿no? Que en nuestro caso nacimos con Review of Ophthalmology en inglés, siempre hemos seguido esa filosofía porque es muy importante diferenciar y respetar la parte que viene de los médicos y respetar la parte de la industria, que es absolutamente muy válida, que tiene sus propios estudios, pero no mezclar. Y eso es algo que nosotros tomamos muy en serio, ¿no? Que a veces hemos perdido tal vez oportunidades aquí y allá, pero creo que esa filosofía editorial es básico, es tu reputación, es quién eres, ¿no? Hay muchos journals, sin hablar de nadie, donde se necesita rellenar páginas, bueno, se necesitan artículos y se toman de donde sean. Ese no es el caso aquí, ¿no? Hay un proceso de trabajo. Tenemos unos directores clínicos que tienen una gran reputación y un gran conocimiento. Tenemos doctores que nos apoyan en las diferentes subespecialidades, que nos ayudan si necesitamos un consejo extra. Muchos también de los artículos que publicamos en conjunto con Review ya vienen editados por grupos de médicos dentro de Review of Ophthalmology en inglés, ¿no? Que vienen escritos por generalmente son líderes de opinión, gente muy conocida, pero ya han sido editados por esos médicos. Entonces, yo creo que es qué reputación tiene la revista
verificamos las fuentes, verificamos de dónde vienen, están bien escritos, tiene referencias, tienen las fotografías adecuadas, todo ese proceso que sin ser peer review revisamos las últimas tendencias, las últimas noticias en lo más reciente en medicina, en las diferentes especialidades, las últimas tecnologías, pero siempre con un gran respeto hacia la integridad científica, y eso yo creo que es muy importante. De acuerdo. Quiero avanzar y ligar a lo mejor, digo, sin dejarlo lo del tema de las noticias falsas, pero es que está relacionado. Y yo cuando te presenté al inicio del episodio, yo decía que sin ser oftalmóloga, creo que eres de las personas en el mundo más empapadas en la oftalmología. Y yo quisiera que estoy seguro que sí, yo quisiera que le contaras a la gente cómo has visto desde tu perspectiva, ¿no? O sea, en alguien que se encarga de escribir o publicar de oftalmología sin ser oftalmóloga, el avance de la oftalmología en los últimos años. Wow, En cuanto a avance. increíble. Platícame. O sea, en cuanto a tecnología, años luz, ¿no? Es unos avances increíbles desde que se empezaba a hablar del femtosegundo a hoy en día, avances en terapias génicas, en tecnologías que van mejorando todos los años gracias al avance de la industria con la parte científica. Pues, unos avances increíbles en la parte tecnológica. A mí lo que más me preocupa, o no me preocupa a mí, que no, o sea, reflejo la preocupación de lo que voy oyendo de los médicos con los que hablo, es si la parte humana y ética va a la par de los avances tecnológicos. La parte humana con todos estos avances, o sea, cuando yo empecé a publicar hace 19 años, los médicos no podían grabar una cirugía con el teléfono y no podían hacer una teleconsulta. Ha sido como unos avances increíbles, pero creo que es muy importante no perder la parte humana de que hay que ver al paciente, hay que tocarlo, a pesar de tanta virtualidad, y hay que escucharlo. Y esa es la preocupación que oigo de algunos líderes, como el doctor Valdés, que ha hecho un trabajo tan increíble en el TEC de Monterrey, entrenando a sus residentes, ¿no?, en esa parte humana y de saber cómo hablar con el paciente, de entender la vida del paciente, de entender que igual estas inyecciones son maravillosas, pero que el paciente no puede conducir a por ellas y hay que hacer otro patrón, ¿no?, de dosis. Creo que esa parte, no sé, me estoy acordando, hay un doctor neurocirujano venezolano muy conocido, que es el doctor Rafael Muzi Mendoza, y él cuando hablaba, él solía dar los cursos de neurooftalmología en el curso interamericano y decía que muchos pacientes entraban en su clínica y decían, pero doctor, ¿dónde están todas las máquinas? Y le decía, yo utilizo la materia gris que tengo aquí dentro primero y después vamos a las máquinas. Entonces, no sé, tú creo que sabes más de este tema como yo. O sea, yo veo que yo como editora, Dios mío, otra nueva sonda en este láser para glaucoma, más información en cómo usarlo mejor. Esos avances son continuos, absolutamente continuos. Y creo que se ven en todos el fenómeno de todos los grupos de estudio, de webinars, que los doctores tienen, o sea, el doctor Wu, estoy trabajando con él en un proyecto y me decía que todo lo que él aprendió como fellow ya lo tiene que reaprender, que ha cambiado tanto todo. Entonces, es como una reeducación continua de ustedes los médicos para poder seguir con esta tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. muy... Yo cuando veo con mis pacientes, un principio que yo siempre he tenido es poder tener la tecnología para ellos. Pero cuando veo que yo tengo la tecnología a distancia de una puerta, yo les digo, es que yo soy clínico. O sea, yo primero te reviso, platico contigo, veo tus síntomas y ya a partir de ahí, de haberte revisado, el siguiente paso es apoyarnos de toda la tecnología que ya tenemos para complementar mi criterio clínico, no antes. Entonces sí, totalmente va de la mano. Correcto. Y
Dime, dime. No, en ese sentido también ahorita mencionaste el apoyo de pues nuestros compañeros de la industria, ¿no? Porque definitivamente la Ujú. industria juega un papel importante y lo vemos, por ejemplo, nosotros en los congresos. Y yo sé que tú, dentro de tu labor, estás pendiente en cada congreso importante de oftalmología. ¿Cómo has visto estos cambios, no? Nosotros los oftalmólogos que vamos a los congresos, Ujú. que tenemos el acceso a la información, a la comunicación con la industria. ¿Está realmente cambiando esta tendencia o esta relación que existe con la industria? ¿Sientes que va despacio? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que la pandemia ha cambiado absolutamente, ha sido como un tsunami que ha destruido todo y que ha dejado un nuevo panorama donde todo se está reconstruyendo ahora, ¿no? Porque antes podíamos confiar en que iba a haber, bueno, un montón de congresos al año donde la industria y los médicos se iban a reunir. Y durante estos 2 años, obviamente, ahora parece que estamos llegando otra vez a cierta fisicalidad, ¿no? Pero creo que para la industria ha sido terrible, verdaderamente, la virtualidad, porque han sido increíbles, creo, apoyando todas las iniciativas de congresos virtuales y verdaderamente me quito el sombrero con ellos porque no es fácil vivir lo que la industria ha vivido económicamente estos 2 últimos años y al mismo tiempo, quieras que no, han estado separados de ustedes, porque no es lo mismo estar en un congreso y saludar al doctor Serna y al doctor Pérez, ¿qué pasa? Que estar virtualmente en un booth uh, donde en realidad creo que entra mucha gente, utiliza la parte científica de lo virtual, pero estamos todos corriendo, entonces los médicos entran, ven 3 cosas, pero no es como antes, decía, y ahora vamos a ver a la industria, a nuestros amigos de la industria. Creo que la virtualidad ha sido muy complicada para eso y creo que la industria está pasando un momento muy, muy, muy complicado y, y veremos a ver qué pasa ahora, ¿no? Parece que vuelven los congresos. Una cosa que yo he escuchado de muchos médicos, pero no sé si es algo temporal o algo por toda esta circunstancia, es que ya no quieren viajar tanto, que ya no voy a hacer 17 viajes al año porque tengo una cosa que se llama familia. O sea, creo que mucha gente se ha replanteado un poquito. Entonces, no sé yo si serán como resoluciones que se hacen cuando uno ha pasado un gran susto o una gran enfermedad y después a los 10 días está uno haciendo lo mismo que hacía antes. No lo sé. Pero creo que sí está, creo que el cambio ha sido, que lo que ha pasado ha sido tan serio que mi opinión personal es que seguramente quedarán algunas secuelas de lo que se ha vivido y que seguramente los congresos serán híbridos, tendrán su componente virtual y tendrán su componente físico, porque por el tema de las variantes. Aquí en Miami hay una nueva variante ahora que parece que está viniendo. Entonces, creo que según la situación sanitaria se vaya regulando, incluso nosotros como los editores bueno, va a ser virtual, va a ser ahí, entonces, ¿cómo nos dan el gafete? ¿Cómo se entra? Eso creo que va a continuar un tiempo y creo que la industria va a tener que buscar nuevas maneras de comunicarse y también los médicos comunicarse con ellos, porque si bien es una relación que a veces trae sus roces y sus diferentes perspectivas, creo que se necesitan los unos a los otros. Sí. Y sin industria no hay avance y sin el conocimiento médico, la inteligencia médica, la innovación médica, no hay industria. O sea, está todo unido, ¿no? Entonces, creo Ahorita, que es muy pronto para ver qué va a pasar. sí, sí, de acuerdo. Ahorita que estás tocando justo ese tema y que tocaste ya el tema de la virtualidad, otra de las cosas que yo quería preguntarte, porque sé que ustedes trabajan en eso todos los días, ¿cómo mejorar nuestra relación como oftalmólogos? O sea, ¿aquí crees que es al revés? Que esta cuestión virtual que se ha potenciado, las redes sociales, son esa herramienta que nos faltaban a los oftalmólogos para poder mejorar nuestra comunicación y eventualmente repercutir en el paciente, ¿no? O sientes que lo ideal es que volvamos a estar cara a cara, juntos, o es una mezcla. ¿Cómo mejoraríamos nosotros como oftalmólogos nuestra comunicación? Yo, yo creo que somos seres sociales
y creo que tenemos que volver a vernos cara a cara, que es absolutamente necesario, pero seguramente va a haber ajustes, ¿no? Igual va a haber menos congresos, una porción que se asista virtual y otra porción física. Creo que todo está cambiando. Personalmente pienso, o sea, para mí fue increíble la comunidad oftalmológica cómo reaccionó durante la pandemia. Yo no he visto más webinars en mi vida. O sea, yo decía, Dios mío, por Dios, que estos señores vuelvan a las clínicas, porque no hacen más que estudiar y dar clase. Era agotador, o sea, todos los fines de semana que uno pensaba, bueno, ahora vamos a descansar un poquito. No, yo no he trabajado más en mi vida, porque más de 100 webinars, no sé, yo sé que el año pasado, no sé si fue qué edición, pero hicimos una edición para un poco celebrar, ¿no? y honrar a todas esas asociaciones que han hecho ya es que no los puedo ni contar, ¿no? Y yo de verdad no sé cómo lo hacen para organizarse, es verdaderamente admirable y creo que es una señal de que como pacientes Latinoamérica no se queda atrás del mundo, o sea, verdaderamente hay una cantidad de excelentes clínicas oftalmológicas, de inquietud por aprender, de doctores dedicados que hacen brigadas. Estaba leyendo ahora el doctor Valvecchia con la institución Barraquer, que ha hecho más de 439 cataratas en una región de la Argentina. Gente muy dedicada, gente que quiere impulsar el conocimiento. Pero claro, es que no es sostenible la cantidad también de webinars que llegaba ya a un punto. Yo creo que los oftalmólogos sois muy extremos, ¿no? Sois muy tipo A, hacéis todo y uno hace un webinar y todos al mismo tiempo. Sí. Pero ya ha llegado un momento en que creo que ninguno queríais ver una pantalla, ¿no? Entonces creo que ahora es como un momento de ajuste, de buscar un happy medium, de ver qué cantidad de información virtual uno puede verdaderamente compaginar con la vida real, ¿no? Porque también hay que vivir y, y tener un tiempo para uno, ¿no? Entonces, ya no sé ni qué me habías preguntado. Sí, de la Oftalmólogo a oftalmólogo. comunicación entre oftalmólogos. No, yo creo, o sea, yo la veo, yo cuando veo el gran número de grupos de estudios en Latinoamérica, Pancornia, que están siempre entre ellos estudiando, creando sus consensos. Este fin de semana estuve en un webinar de una empresa con un grupo de estudio de láser de glaucoma. O sea, que creo que los grupos de estudio son una gran fuente de comunicación, de aprendimiento, ¿no? Estos consensos, los grupos interdisciplinarios entre diferentes clínicas. Creo que la telemedicina también abre una puerta a una mayor comunicación entre oftalmólogos de diferentes regiones, ¿no? Y sobre todo creo que trae mucha esperanza a uno de los mayores problemas en Latinoamérica, que es la gran comunidad rural, ¿no? Donde tenemos muchos médicos concentrados en las ciudades, pero desafortunadamente en la parte rural hace falta mucho, ¿no? Y cómo unir esos doctores o esos oftalmólogos que necesitan acceso a especialistas con sus pacientes, ¿no? Creo que la telemedicina es una muy buena opción. Entonces, creo que es un momento de muchísimo cambio a todo nivel, porque todo lo que pasa en el mundo creo que afecta a la oftalmología, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que está pasando ahora en Ucrania va a afectar económicamente a Latinoamérica, que va a afectar las prácticas de todos. Estamos ligados todos y tenemos estas herramientas que pueden ser maravillosas, como son las redes, el Internet, pero con las que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Totalmente. Entonces... Laura, acercándonos un poquito a la conclusión, para alguien que nos escucha y que tiene como interés en saber más en cuanto a salud visual, en cuanto a estar informado, en cuanto a resolver sus dudas, ¿cómo sería tu recomendación de empezar esta búsqueda, ¿no? Hace rato mencionaste, si tienes a tu oftalmólogo de confianza, tu oftalmólogo publica en redes, acércate a sus redes,
pero ¿por dónde le recomendarías tú que empezara a una persona que tiene interés en saber más? Bueno, creo que la gente naturalmente va a ir a la web, porque es lo que tienen, Sí, o sea, es lo que hago yo cuando busco un especialista y sí, conozco a muchos médicos. Me meto y me best of, y entonces se puede coger, si ves, el doctor Serna, gran especialista en Aguascalientes, fantástico, ya. Entonces, verificar su fuente, ir a la clínica, ver que el doctor Serna tenga su título colgado, maravillarse de todos los congresos a los que ha asistido, ver todos estos honores que ha recibido a lo largo del año, conocer, hacer un poco trabajo de detective, ¿no? También el médico de cabecera debería de saber a qué especialistas recomendar. Por lo menos yo vivo en Estados Unidos, recuerda, no... Creo que ahí los médicos de cabecera también pueden recomendar, ¿no? Y deben ser una fuente de recomendación. También hay sociedades de oftalmología en todos los países en Latinoamérica. O sea, si usted está perdido, llame o mande un correo electrónico a su sociedad de oftalmología, que seguro lo van a poner en contacto con alguien que es fidedigno, ¿no? Que es confiable. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. No vaya alguien simplemente porque un amigo haya ido, porque verdaderamente verifique la fuente a la que está yendo, ¿no? mira, ese es un gran tip, Eso sería mi consejo. el acercarte a las sociedades y también, por ejemplo, ahí agregaría los consejos, ¿no? Tanto en Estados Sí, Unidos claro, como obvio. Sí, 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 en sí. todas partes, el que un médico esté certificado también es una... Abs- absolutamente, absolutamente. Y que esté certificado en oftalmología, ¿no? Ah, Mira, hasta a mí me pasó recientemente que iba a hacer algo y no me di cuenta que el médico estaba certificado, hasta que una amiga mía que es doctora me dijo, pero Laura, ¿tú has verificado que está certificado en esto y no en esto? Y digo, Dios mío. O sea, hasta una persona que generalmente sabe navegar el mundo médico, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, y también tomen conciencia de sus ojos. Por Dios, vayan al oftalmólogo, no esperen 3 años. Hay que ir. A veces veo que es algo que yo a veces le pregunto a la gente, ¿hace cuánto fuiste al oftalmólogo? Hace 5 años. Yo, pero a ver, tienes más de 50 años, no deberías de ir todos los años. Creo que a mí me preocupa que hay mucha ignorancia, o sea, algo tan importante como el sentido de la vista, y creo que no lo cuidamos bastante, que nos da miedo, y igual que era el dentista, nos da miedo que nos van a tocar, que nos van a... No hay que tener miedo, hay que tener miedo de lo que va a pasar si uno no va, ¿no? Pero el ir y ver que va a ser una fuente de conocimiento, ¿no? Y de cuidarnos. Y también saber, si están tus pacientes escuchándonos, que muchas enfermedades se manifiestan por medio de los ojos, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, que tengan mucho cuidado y que escuchen su cuerpo. Mira, yo aquí dando consejos de médicos, ¿ves? A mí no me escuchan, le tienen que escuchar al doctor Serna. No, pero es súper valioso. La verdad es que yo se los digo, la prevención es la mejor medicina. Tengo muchos de mis pacientes a que los que les he logrado transmitir esta importancia de la revisión, de la prevención. Vienen una vez al año, a veces vienen y el paciente mismo en son de broma me dice, yo vine a platicar, vine a que me tomes la presión, vine a saber que está todo bien y a ver qué consejo me puedes dar que se me quede grabado para de aquí a un año más que te vuelva a ver. Y totalmente, ¿no? Mientras todo esté en orden, Fantástico. Es es que es una relación. Eres la persona que cuida de sus ojos. claro, Es una relación que hay que cuidar. totalmente. Entonces, Totalmente. Laurita, pues prácticamente para terminar, ajá. ¿quisieras transmitir algún mensaje final, la gente que nos escuchó a lo largo de este episodio, que se quedara así con alguna frase pequeña? ¿Qué te Mm, gustaría transmitir a la gente que nos escuchó? Pues mira, lo que se me acaba de venir a la mente es que creo que si algo bueno ha traído la pandemia es que debemos darnos cuenta que debemos de respetar a la profesión médica en todo el sentido, que tenemos unos médicos que se han jugado la vida por la población en estos últimos 2 años, que han estado visitando pacientes y que verdaderamente hay que admirar y hay que respetar eso. Igual que se admira a un futbolista, a un cantante, a un celebrity, creo que si algo bueno ha traído esta situación tan horrorosa, es un nuevo respeto hacia los científicos y hacia los médicos. Y creo que eso no se nos debe de olvidar.
porque es gente que lo da todo, que también tiene su propia familia y se han arriesgado muchísimo, desde los enfermeros hasta los especialistas, directores del hospital, ¿no? Entonces, y en el caso hay que recordar que la primera persona que identificó el COVID fue un oftalmólogo en China, ¿no? Totalmente. Entonces, dar gracias a esta profesión que de verdad tanto nos da. Y lo tomamos como si fuera un hecho normal y no lo es un hecho extraordinario. El tener gente que tenga este nivel de dedicación es extraordinario. Totalmente de acuerdo contigo. Laura, no sé si quieras compartirle a la gente que nos escucha las redes sociales de tu equipo, en donde nos pudieran contactar. Nosotros tenemos 2 tipos de redes sociales. Nosotros manejamos información en salud visual de manera separada. Por una parte, todos los temas oftalmológicos los tenemos en oftalmólogoaldía.com. Los artículos que mencionamos ahí en realidad son dirigidos al gremio oftalmológico, no son para pacientes. Es un medio que va a oftalmólogos, pero también ahí pueden ver la gran riqueza de oftalmólogos que hay en todos los países. También tenemos programas y podcasts que hacemos para médicos, que siempre pueden escuchar. Tenemos campañas de concientización que pueden ver. Y después también manejamos la parte de moda óptica, de optometría en los países en los que se practica la optometría, lentes oftálmicos, y eso es visión y óptica, ¿no? Entonces, manejamos ambos campos de manera separada, pero esas son nuestras redes. Y hay mucha gente que se acerca preguntándonos, tengo un problema, mi hijo tiene un problema, y siempre lo referimos pues a la asociación de ese país o a la clínica oftalmológica especializada de esa ciudad, ¿no? Es siempre lo que decimos a todos los que se acercan a nosotros. Muy bien, perfecto. Laura, pues no me queda más que agradecerte este tiempo que me acompañaste, toda tu expertise, esta plática tan agradable de poquito más de 50 minutos. No, al contrario. Muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Ya han pasado? No, gracias, doctor Serna. Qué lujo estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Y saludos a todos tus pacientes. También agradecerte a ti que nos acompañaste a lo largo de todo el capítulo de hoy y que estuviste pendiente del episodio nuevo. Quédate pendiente porque vienen más episodios para disfrutarlos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.